En esta ocasión van a haber 4 exposiciones y la primera tiene que ver con lo que ustedes están viendo en la pantalla, que dice estatus de la escatología al presente, o sea, en qué están las cosas en cuanto a la escatología. La escatología básicamente tiene que ver con el estudio de las últimas cosas o los últimos acontecimientos que la palabra del Señor menciona. La siguiente imagen, de una u otra manera, quiere mostrar más o menos la idea que yo voy a seguir para que ustedes estén claros sobre las partes que voy a estar tocando. Básicamente se divide en 7 grandes partes en términos generales. El primero, ¿cierto? Voy a hablar un poco de las reglas del fairness, qué significa eso, ya lo voy a explicar. Los mitos y calumnias comunes sobre el dispensacionalismo, ¿cierto? En segundo punto, imprecisiones de algunos teólogos dispensacionales, ¿cierto? Vamos a ver ahí cuáles son los problemas que se aducen habitualmente en contra del dispensacionalismo. 2 ejemplos breves. Vamos a ver y tratar de responder a la pregunta de ¿qué es el dispensacionalismo? Uno busca en Google, ¿cierto?, dispensacionalismo y lo más probable vamos a encontrar el 90% de referencias negativas con respecto a esta palabra. Cuarto, diferencias con la teología del pacto. ¿Qué es la teología del pacto? También es una gran pregunta y yo voy a tratar de poder ser claro en eso también. Es como la contraparte del dispensacionalismo. En el punto número 5 vamos a ver algunas diferencias en la exégesis. ¿Cuál es la consecuencia de interpretar la Escritura desde un paradigma diferente o desde un lente diferente, en este caso desde la teología del pacto? Y la teología del pacto tiene que ver básicamente con una manera de interpretar las Escrituras. Habitualmente se encuentra en los hermanos reformados, ¿cierto? Excepto la revelación progresiva reformada, evidentemente el interpretar la Escritura de algún modo particular, eso va a traer implicancias en cómo yo leo la Escritura. Voy a explicar eso también y algunas conclusiones finales. Así que, bueno, proseguir solamente en lo sucesivo para poder ver cada uno de estos puntos, pero quiero también tener otro momento de oración para que también el Señor nos vaya guiando y también me dé la sabiduría para poder explicar bien lo que tengo que hacer. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, ella es nuestra guía. Queremos honrarte a ti en primer lugar, no a los hombres, pero también ayúdanos a ser sabios en esto, Señor. Ya sea por mi parte, también por mis hermanos, para poder escuchar, para poder poner atención y por sobre todo para poder darle lugar a tu palabra y específicamente a lo que tú has dicho con respecto a cómo son las cosas, ciertos finales. Sin duda que hay un debate constante, ha sido histórico y sin duda nos estamos tratando aquí con herejes que han distorsionado la Escritura. Quizás esa no es la motivación de muchos hermanos que no comparten lo que nosotros creemos, pero sí es importante en todo, ¿cierto?, poder ver lo que tu palabra nos enseña. Queremos ser fiel a ello más que otras cosas y en esta hora también te pido que me ayudes, Señor, y a mis hermanos también en conjunto a poder ver lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces con este primer tema que tiene que ver con el estatus de la escatología. Y es importante ver en qué parada estamos. Esa es como la idea del estatus de la escatología. ¿Dónde estamos? ¿En qué kilómetro nos encontramos? Entonces, lo primero que quiero hablar un poco sobre las reglas del fairness y los mitos y calumnias comunes del dispensacionalismo. ¿Qué son las reglas del fairness? Es un término, cierto, medio técnico podría ser, pero tiene que ver, cierto, con las reglas que uno debería respetar en cualquier tipo de debate. Un debate entre personas creyentes, ¿cierto? Se entiende que debe ser un debate honesto, en donde básicamente hay que respetar a quien está al frente. Como les dije brevemente, voy a estar aludiendo a algunos hermanos creyentes reformados, que no son herejes, son hermanos en Cristo, pero la idea, ¿cierto?, de las reglas del fairness es justamente ser consecuente con lo que implica una buena apología. Por ejemplo, no transmitir un rumor como algo verdadero. Habitualmente nosotros caemos en eso. Muchas veces escuchamos un rumor y ni siquiera nos hemos percatado si eso de verdad ha sido así. Simplemente lo replicamos. Lo mismo sucede cuando hay debates teológicos, ¿cierto? Muchas veces se repiten algunas ideas que no son,
ciertas y muchas veces se falta, ¿cierto?, a la verdad. Las reglas del Friendness, ¿cierto?, nos llaman un poco a hacer lo contrario, a ser, ¿cierto?, riguroso, a ser cuidadoso. Si voy a citar a alguna persona, tratar de citarlo no fuera del contexto, a no ser amarillista, ¿cierto? Es una frase muy antigua que se dio en los Estados Unidos con este debate que tenían estos dos grandes diarios, el Post no sé cuánto en Estados Unidos. Llega un momento en que la guerra era tan sucia que entre unos y otros, ¿cierto?, se enrostraban cosas que no eran ciertas. De allí viene este término ser amarillista, ¿cierto? No ser o no importarle la objetividad, sino simplemente lanzar algo, ¿cierto?, para poder denostar. Se da mucho, por ejemplo, en este último tiempo en nuestro país, hemos salido de algunas elecciones, se dijeron muchas cosas de ambos grupos o de ambos bandos y en mucho de ello era falso. Las reglas del Friendness, ¿cierto?, es lo que debemos de tener frente a cualquier debate. Objetividad, ¿cierto? Por otro lado también sinceridad, respeto, y eso es lo que lamentablemente ha faltado en este debate. Por eso que tengo que tocar lo que dice ahí, mitos, calumnias comunes acerca del dispensacionalismo. Ahora, antes de explicar lo que es el dispensacionalismo, vamos a ver entonces los mitos. Por ejemplo, A.W. Pink, ¿cierto?, es un teólogo reformado del siglo pasado. Él, de hecho, en este libro, en donde dice el dispensacionalismo refutado, lo que vamos a encontrar es una crítica subjetiva, amarillista, poco honesta. De hecho, él va a referirse en este libro a que el dispensacionalismo es un error para el alma. Hay salvajes conclusiones en este concepto, venenos, falsa enseñanza, terrible mal, incluso relaciona esto con el diablo y con la alta crítica en cierto sentido. La alta crítica es, de una u otra manera, el enfoque que le dieron los alemanes en el siglo XVII a las escrituras y obviamente no tiene nada que ver con el dispensacionalismo. Es triste encontrar esto en literatura, porque de hecho esto no es muy serio que digamos, porque como se conoce habitualmente en lo que son las falacias, ¿cierto?, en los argumentos de falacia, esto es simplemente ad hominem. Cuando uno discute con alguien, uno a veces se desenfoca de los argumentos y empieza a atacar a la persona. Habitualmente sucede eso en las discusiones. Muchas veces en los matrimonios, ¿cierto?, no se ataca el problema, empiezan a atacarse unos a otros. Eso se llama ad hominem. Un ataque hacia el hombre o hombre de paja también. Muchas veces las personas construyen un argumento que es un muñeco de paja y están derribando al muñeco de paja, pero no están derribando realmente el argumento. Autores como A.W. Pink tienen muy buenos libros en otras áreas, pero en esta lamentablemente no es así. Históricamente, estos tres autores en los Estados Unidos, recuerden que nosotros aquí en el patio trasero del mundo nos llegan todas las cosas con retraso. Y habitualmente se traducen algunos libros, ¿cierto?, escatológicos, algunos de estos no se han traducido. Por ejemplo, el libro de El Código de Apocalipsis ahí, ¿cierto?, de Hank Hanegraaff, ese es el único que ha sido traducido, si no mal entiendo. Pero los dos primeros de John Gessner y Ken Madison, y de hecho Hank Hanegraaff, presentan, de hecho, de acuerdo al profesor Michael Black, otro autor, ¿cierto?, que voy a mencionar a menudo ahora, presentan una caricatura del dispensacionalismo. No son objetivos en su apología y básicamente lo que hacen es desvirtuar el concepto del dispensacionalismo. Lamentablemente esto se da a menudo, ¿cierto? Por eso que, como dice ahí, hablando de una crítica al dispensacionalismo, ¿cierto?, dividiendo incorrectamente la palabra, John Gessner, ¿cierto? También Madison más o menos es la misma idea y Hanegraaff hizo lo mismo. Eso, por supuesto, llega con retraso muchas veces a libros que se traducen en español y los lectores en muchos casos no saben o no distinguen qué es lo que es verdaderamente el dispensacionalismo y qué es una caricatura del dispensacionalismo. Este otro libro, ¿cierto?, se llama El presente siglo y el venidero, escrito por el pastor Sam Waldron, muy conocido en redes sociales, y que también es parte de los apuntes que usa el pastor Sugiel Michelén. A todo esto, el pastor Sugiel, por supuesto, no estoy diciendo que sea un hereje, no, pero en esta área, por supuesto, tenemos grandes diferencias y aún
Creo que él a veces cae en lo que se llama una crítica más bien subjetiva. Por ejemplo, en la página 92 de este libro dice: rechazamos la teoría del cristiano carnal, lo cual es un hijo del dispensacionalismo. Históricamente eso no tiene nada que ver, nada que ver. Pero muchas veces, por tratar de enrostrar al dispensacionalismo, ¿cierto?, a, no sé, debilidades, se adjuntan creencias que no tienen nada que ver. El concepto del cristiano carnal, ¿cierto?, es un tema bastante, quizás también discutido, pero no tiene nada que ver con el dispensacionalismo. Sin embargo, al leer esto, es lamentable porque los lectores muchas veces van a poder tomar esto como algo cierto cuando no tiene nada que ver. En esta misma línea, por ejemplo, se dice mucho cuando se habla del rapto o del arrebatamiento pretribulacional. Nosotros históricamente, ustedes también, han creído que el Señor viene por su iglesia antes de un periodo de juicios que se llama la tribulación, ¿cierto? Por eso que eso se llama pretribulacionismo, antes de la tribulación. Sin embargo, la típica acusación sobre el rapto es que hubieron algunas personas que inventaron esto recién en el siglo XVIII y que el rapto de la iglesia antes de la tribulación nunca había sido creído en la historia ni fue predicado por los apóstoles. Por supuesto que uno pone atención y pregunta, ¿cómo es entonces el arrebatamiento pretribulacional una doctrina nueva? Bueno, eso es lo que quieren decir. Como dice ahí, las 5 personas responsables de haber inventado, implementado y difundido la doctrina del rapto secreto, esa palabra se va a repetir mucho en la crítica, ¿cierto?, sobre el arrebatamiento pretribulacional, rapto secreto, dentro de la cristianidad moderna, ¿cierto?, devinieron por estos personajes. Manuel Lacunza, que de hecho él fue un teólogo jesuita católico, interesante, Edward Irving, y especialmente Margaret MacDonald, que fue supuestamente una jovencita que en visiones vio que había un rapto pretribulacional. Sin embargo, históricamente hablando, otros que han estudiado el tema, ¿cierto?, han de hecho definido realmente lo que esta niña adolescente realmente vio. Más bien, más que ver un rapto pretribulacional en un sueño, en una visión, ella lo que vio básicamente era un rapto post-tribulacional, o sea, después de la tribulación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Nelson Darby con Scofield también tomaron supuestamente esta idea de un rapto antes de la tribulación de esta adolescente que estaba viendo visiones o estaba fuera de sí. Eso es parte de los mitos sobre el dispensacionalismo. Ahora, otra cosa interesante, ¿cierto?, también desde el punto de vista más escribano, si se puede decir, o bibliográfico, es las acusaciones que hizo este autor, Dave McPherson. De hecho, él escribe un libro en el año 1975, ¿cierto? Ahí está el nombre, dice: El increíble encubrimiento y el gran engaño del rapto. ¿Cuándo lo escribió? El 75 aproximadamente hablando. Por eso que en el 77, José Grau, en esta serie, va a replicar en las páginas, ¿cierto?, en donde menciona este caso, lo que McPherson está diciendo. Y McPherson lo que hace es, de una u otra manera, proseguir con este mito de que el rapto fue una invención de Nelson Darby y que en realidad no surgió de un estudio serio de la palabra, sino que fue un invento. Ahora, por supuesto que este libro no ha llegado, que yo sepa, no se ha traducido al español, pero sí el de José Grau, el que ustedes están viendo ahí, que dice Curso de Formación Teológica Evangélica, escrito el año 77, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, no sé, estaban ahí, no sé, teniendo 20 años? Muchos de ustedes ni nacían a lo mejor. Pero cómo este libro fue replicando un mito a las futuras generaciones y de una otra manera propagando una verdad a medias, a ver si se puede llamar verdad incluso. Sin embargo, lo curioso es que el año, ¿cierto?, 76, un año posterior a que David McPherson haya escrito este libro criticando el arrebatamiento pretribulacional, fue refutado de manera inmediata por este otro autor que escribió este libro que se llama La verdad recuperada del rapto anterior a la tribulación. Una buena pregunta es, ¿José Grau tomó en cuenta este análisis y este estudio? Por supuesto que no.
No hay ninguna alusión a este autor defendiendo el rapto, ¿cierto?, pretribulacional. De hecho, posteriormente, en el año 1991, este autor, que no ha sido traducido al español, también va a refutar a este autor, Matt Person, hablando de ser guardados de la hora de la prueba, como menciona Juan en Apocalipsis capítulo 3. Entonces, la historia es muy interesante del debate, porque si bien es cierto, de hecho, el único libro que ha llegado a nosotros en español ha sido el de José Grau, y no hemos encontrado, ¿cierto?, la refutación con respecto a lo que hizo McPherson. Sin embargo, otros historiadores han cuestionado la tesis de McPherson y demostraron que en realidad estaba basada simplemente en errores históricos y no tenía fundamento. ¿Por qué les menciono esto? Es porque cuando mencionamos y hablamos del dispensacionalismo, lo que más vamos a encontrar es una crítica constante, que es algo que no es bíblico, que es un error, que fue inventado recién en el siglo XVIII, y cómo es posible que nosotros creamos en un arrebatamiento antes de la tribulación si eso no fue lo que creyó la Iglesia por más de 1800 años. La acusación, por supuesto, no es muy, digámoslo así, sencilla, sino que también obviamente nos llama la atención, porque si es nuevo, por supuesto, hemos creído algo que no es correcto. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como para decir, oh, perfecto. Ahora, en el presente, este autor, que es reformado, amilenarista, ¿cierto?, que la editorial Querigma ha traducido varios libros, ¿cierto?, en este último tiempo. Uno de ellos se llama Venga tu reino, que es una propuesta amilenarista de las doctrinas de las últimas cosas, ¿cierto? La palabra a es una negación. Los reformados amilenaristas no creen en un milenio literal. No creen que Cristo vuelve y va a reinar terrenalmente en este mundo. No, ellos piensan que el milenio simplemente es una referencia espiritual. De hecho, ellos piensan que ahora estamos en el milenio en un sentido espiritual. Por supuesto, el milenio que revela la Escritura es muy diferente al milenio amilenarista que podemos ver y que usted puede ver en este mundo y cómo están las cosas. Al parecer, no parece mucho un milenio bíblico. Él dice lo siguiente: no hay tal cosa como un rapto o traslado al cielo de la iglesia antes del tiempo conocido como la gran tribulación. Jesús descenderá del cielo solo una vez y en ese momento arrebatará y resucitará a su iglesia. O sea, de plano, autores como Sandstorm, ¿cierto?, cuestionan la idea de una venida de Cristo por su iglesia antes de la tribulación. Él junta los dos eventos diciendo que la segunda y el arrebatamiento son un solo evento. Eso obviamente nos dice o nos señala que la implicancia es que la iglesia va de algún modo a experimentar la tribulación, aunque él también cree que la tribulación ocurrió el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo en Jerusalén, producto de la invasión de los romanos, ¿cierto?, y la destrucción, valga la redundancia, del templo. Como pueden estar escuchando, hay muchas cosas, ¿cierto?, muchos enredos por aquí, cómo cuadrar la cosa, pero bueno, sigamos viendo esto de los mitos dispensacionales. Típica acusación sobre el rapto, el pastor Sugel Michelin hace un tiempo atrás, ¿cierto? Insisto, él no es un hereje, ¿no? Un buen hermano, un hermano íntegro, ¿cierto? Sin embargo, en esta área creemos que, por supuesto, está equivocado. Sin embargo, él en su momento dijo lo siguiente: a través de toda la historia de la Iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la Iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Lo mismo que dice Sandstorm, lo dice el pastor Sugel. Y por supuesto que el pastor Sugel tiene mucho más audiencia y esto se va replicando y la gente va escuchando muchas veces lo que dice el pastor Sugel y por supuesto esto genera dudas. Pero lo curioso que vamos a tratar de responder no hoy día, sino en las próximas presentaciones, es: ¿realmente la historia revela que los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor regresaría una sola vez y ahí ocurriría todo? Porque ese argumento aparentemente es bastante potente. Si por más de 19 siglos los creyentes creyeron que un rapto, ¿cierto?, era concominante con la segunda venida,
Entonces, ¿por qué nosotros hemos creído algo nuevo? ¿Será así? Porque si es así, entonces quienes hemos creído en algo nuevo, a lo mejor somos nosotros. Algo que por 18 siglos no se creyó, por supuesto que eso claramente nos pone en duda. Les doy un paralelo. Por ejemplo, las sectas más tradicionales en el día de hoy, ¿cierto? Los testigos de Jehová, los mormones, aún los adventistas surgieron en el siglo XIX recién. Desde el punto de vista histórico, quienes, ¿cierto?, descubrieron la rueda fueron ellos, en cierto sentido. Sin embargo, la Iglesia apostólica y bíblica es mucho más antigua, viene desde el primer siglo, y por eso es que tenemos un consenso en general en otras doctrinas. Por ejemplo, los testigos de Jehová replican lo que Arrio, por ahí, por el siglo II y siglo III, había cuestionado, específicamente con respecto a la divinidad del Señor Jesucristo. Y ellos vienen y nos enseñan que Cristo es un Dios más pequeñito, pero que no puede ser Dios encarnado. Pero ¿cuándo surge esa idea? Por supuesto, desde el punto de vista de la organización, ¿cierto?, de los testigos de Jehová. Eso surge el siglo XIX recién. Aunque Arrio ya lo había postulado mucho temprano. Por eso, ¿cuál es el punto? A veces cosas nuevas o novedades hay que tener ojo. Y aquí lo que se nos está diciendo es que el rapto es una novedad. El rapto antes de la tribulación. ¿Será así? Vamos a verlo después en lo sucesivo, pero quiero mencionarlo como parte de la típica acusación que se dice sobre el rapto. Por eso que pregunto ahí, ¿es verdad lo que afirma el pastor Sugel? Ahora avancemos un poquito más. Propagadores de mitos. Siempre cuando una persona, ¿cierto?, tiene la costumbre de murmurar o de comentar algo, necesita replicadores, ¿cierto? Por eso que tenemos varias antenas para que las señales de los celulares sean replicadas. Y tristemente muchas veces hay personas que se encargan de replicar el error, cuando no es lo que de verdad, ¿cierto?, se enseña o se cree sobre este concepto que es el dispensacionalismo. Déjeme mencionarle algunas cosas. Por ejemplo, este pastor, ¿cierto?, se llama Héctor Bustamante. En una de sus series sobre el dispensacionalismo, él llega a decir lo siguiente. ¿Quieren saber cuál es el rey de los dispensacionalistas? Marción, dice él. Bueno, ese es justamente un ataque ad hominem, ¿cierto? Totalmente injustificado, diríamos con mucha falta de honestidad, porque Marción no tiene nada que ver con el dispensacionalismo, nada. Marción era un hereje del segundo siglo que cuestionaba muchas cosas, ¿cierto? Muchas doctrinas, muchos libros de la Escritura él los negaba, y históricamente no hay nada que ver con el dispensacionalismo. Sin embargo, nos vamos a encontrar con este tipo de críticas que pasan más allá del objetivo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo hacen? Por eso que estoy hablando un poco del estatus de la escatología. ¿Cuáles son, cierto, las condiciones en las que estamos? Otro ejemplo es lo que dijo este pastor Gálvez, que de hecho lo conozco personalmente, muy buen chico, ¿cierto? Nada que decir con respecto, ¿cierto?, a él como persona, como pastor. Pero en esta área él también es, en cierto sentido, víctima, entre comillas, ¿cierto?, de replicar conceptos que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Quiénes eran los exponentes del dispensacionalismo? Dice él. También hay que entender que tampoco aparecieron de la nada, sino que vienen de distintas corrientes antiguas. Por ejemplo, de Marción. Lo mismo que dice este pastor Bustamante, un hereje que decía que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios de juicio y el Nuevo Testamento hay otro Dios de amor, por tanto está separado. Entonces, con este ánimo de poder enrostrar al dispensacionalismo errores, no escatiman en mencionar simplemente lo que conocemos usted y yo como calumnias, simplemente, nada más que calumnias. Porque históricamente y bibliográficamente no hay nada que justifique este tipo de relación, nada. Avanzó, ¿cierto?, en esto. Joseph Urban también, seguramente algunos de ustedes lo conocen. Él también habla directamente sobre una caricatura de la interpretación literal. Porque quienes nos adherimos al dispensacionalismo, ya voy a explicar eso, seguramente alguno de ustedes lo tiene claro, pero lo más probable alguno dirá, ¿qué será eso del dispensacionalismo?
Bueno, básicamente el dispensacionalismo, ¿cierto? Interpreta la Escritura, ¿cierto?, respetando ciertas normas. Habitualmente hablamos del método hermenéutico, histórico, gramático, literal. ¿Qué significa eso? Que tomamos la Escritura de manera literal. Eso no significa que la interpretamos absurdamente. Significa que vamos a respetar lo que puede ser simbólico, lo que puede ser retórico. Pero cuando hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados, no estamos diciendo que eso fue una alegoría. Fue algo literal, fue algo real. Ahora, básicamente uno se encuentra con este tipo de cosas también. Una caricatura de la interpretación literal. Dice, ahora ellos dicen que todo tiene que cumplirse literalmente. Si estás leyendo el libro de Ezequiel y habla de una gran batalla con grandes ejércitos y tienen escudos y espadas y lanzas, literalmente entonces en el futuro va a haber una gran batalla con soldados vestidos como se vestían en los tiempos antiguos con escudos y espadas. No van a haber armas aparentemente y bandas y aviones y toda la tecnología moderna. O sea, enfatizan, se tiene que cumplir literalmente. Eso es una caricatura de la interpretación literal, porque esa no es la manera que quienes nos adherimos, ¿cierto?, a este método de hermenéutico, ¿cierto?, de interpretar las Escrituras. No sé por qué razón estas personas caen en esto, porque simplemente es algo falso, nada más que falso. Otra cosa importante también, por ejemplo, en este libro que usa el pastor Sugiel, dice en la página 67, tan increíble como esto pueda sonar, un autor dispensacionalista ha declarado que Dios tiene cuerpo porque la Biblia habla de las manos de Dios, de los brazos de Dios, etc. Entonces van a un literalismo tal que dicen, no, Dios tiene que tener un cuerpo porque la Biblia se interpreta literalmente. Eso no es interpretar literalmente la Escritura, eso es una caricatura de la interpretación dispensacional. Una persona que llega a interpretar así, evidentemente tiene otro tipo de problema. Sin embargo, no hay ningún cierto escrúpulo de escribir esto en un texto y publicarlo. Eso no es honesto, porque así no es la interpretación dispensacional. De hecho, en el mismo texto, habitualmente lo que uno haría es buscar, a ver, ¿qué teólogo dispensacionalista dijo? Y uno lo que trataría de hacer es buscar en las notas de pie a la página, ¿cierto?, para ver si algún autor dijo eso. Pero el texto no nos deja ver porque supuestamente es un autor dispensacionalista. ¿Quién será? No se sabe. Eso es falta de rigurosidad. Entonces, cuando uno observa esto, lo que uno va concluyendo es que simplemente son ataques infundados, críticas, ¿cierto? Muchas veces con falta bastante de honestidad bibliográfica, honestidad intelectual, como se llama habitualmente en este tipo de cosas. Ahora, El fin de los tiempos, un libro muy publicitado en este último tiempo, escrito por Samuel Waldron. Noten cómo él trata de relacionar el dispensacionalismo con lo siguiente. El pretribulacionismo, recuerden que el pretribulacionismo tiene que ver con la creencia de que la iglesia es arrebatada antes o después de la tribulación. Antes, ¿cierto? Ahora, noten, el pretribulacionismo encaja bien en el sistema del cristianismo fácil. Noten, wow. Tan prevaleciente en nuestros días y con frecuencia es parte del mismo. Esta perspectiva invade muchas iglesias hoy. El cristianismo fácil incluye las enseñanzas de, 1, seguridad eterna en contraposición a la perseverancia de los santos, algo un poco medio enredado. 2, un creer facilón. 3, la teoría del cristiano carnal. 4, una perspectiva de Dios desequilibrada, principalmente con amor, o básicamente viendo a Dios como simplemente un Dios de amor. Una adoración espectáculo, ¿cierto? No sé, hermano Adiel, ¿qué está haciendo aquí usted? ¿Espectáculos parece? No sé. Bueno, dice Sam Waldron. Después continúa diciendo juicio según una decisión en lugar de sus obras. El claro carácter no bíblico del pretribulacionismo muestra la ignorancia bíblica de buena parte del pensamiento evangélico moderno. Una razón por la que esta teoría ha sobrevivido y prosperado en las iglesias evangélicas es la trágica carencia de conocimiento bíblico. Hace un tiempo estaba en un seminario de pastores y estábamos viendo algunos libros y el que estaba dando la ponencia era el hermano Alejandro Pelufo, y él encuentra ese libro ahí y dice, este autor ni siquiera debería estar acá, decía él.
Claro, yo con el tiempo leyendo este libro me di cuenta y pude confirmar lo mismo. Hermanos, sea como sea, estos son hermanos sin duda, pero claramente Waldron o Samuel Waldron falta a la verdad. Básicamente su interés es simplemente criticar, no hay datos objetivos, ¿cierto? De hecho, él escribe refutando a John MacArthur y lo más probable, él jamás encontraría en la iglesia de un pretribulacionista como MacArthur un cristianismo fácil o, por ejemplo, la teoría del cristiano carnal. Entonces, básicamente, este tipo de autores se descalifican por sí mismos, porque no son serios, no son rigurosos. Ahora, esto es que se llama amarillismo simplemente. Amarillismo básicamente es esta crítica desenfundada, sin fundamentos, simplemente con el ánimo de denostar a otra persona, a otra posición. Ahora, avanzo en lo siguiente. Imprecisiones de teólogos dispensacionalistas. Algunas críticas que se han hecho históricamente acerca del dispensacionalismo también han sido respondidas por autores como Michael Black muy notablemente. Específicamente en un libro que él escribió, que les recomiendo, que se llama Mitos Comunes, ¿cierto?, acerca del dispensacionalismo. Un libro excelente. El profesor Michael Black es profesor del Seminario del Maestro en Estados Unidos, del Seminario del Máster, y ha escrito varios libros con respecto a eso. Sin embargo, voy a mencionar solamente un par de cositas sobre este tipo de acusaciones que en cierto sentido han surgido de males entendidos. John Whitman, ¿cierto?, hizo esta acusación en el año 1956. Cuando uno empieza a recabar la información, te encuentras con los años y encuentras cuándo más o menos ocurrió. Él dijo que los dispensacionalistas claramente se quedaban con dos métodos de salvación. ¿Por qué razón? Esto surge porque en una nota al pie de la Biblia de Scofield, ¿cierto?, el que va a promover el tema del dispensacionalismo también, esta idea de las 7 dispensaciones, él va a comentar esto. Como dispensación, la gracia comienza con la muerte y la resurrección de Cristo. Eso quizás no es tan preciso, pero no llega a ser una herejía, porque gracia de parte de Dios, ¿no había en el Antiguo Testamento? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que la gracia de Dios siempre ha estado presente, pero esto no, ¿cierto?, califica necesariamente como una herejía. Y esto es lo que escribía Scofield, ¿cierto?, en lo que se conoce como el dispensacionalismo clásico. Después dice, el punto de la prueba ya no es la obediencia legal como la condición de la salvación, sino la aceptación o rechazo de Cristo con las buenas obras como el fruto de la salvación. Entonces, lo que Scofield, ¿cierto?, a lo mejor no con mucha prolijidad estaba sugiriendo era que en el Antiguo Testamento la condición de la salvación era la obediencia legal a la ley. Y en el Nuevo Testamento ahora, ¿cierto?, tiene que ver con la aceptación de Cristo. Lamentablemente esto se tomó como argumento para acusar al dispensacionalismo que tenía dos métodos de salvación, el por obras y el por la fe en Jesucristo. Sin embargo, es importante señalar que con el tiempo esta nota fue corregida y autores, ¿cierto?, como Anthony Oikema, que es un autor reformado, amilenarista, ¿cierto?, bastante caballero él en sus escritos, honesto, va a decir lo siguiente en este libro. Apreciamos la insistencia de los editores de la Biblia anotada Scofield en que en cada dispensación existe una sola base de salvación, la gracia de Dios por medio de la obra de Cristo cumplida en la cruz y vindicada en su resurrección. Oikema es un autor honesto, aunque es reformado, reconoce algo que otros en el día de hoy siguen utilizando como un argumento de paja. No siempre uno encuentra en la literatura, ¿cierto?, autores honestos. Uno puede leer un autor que no piense lo mismo, pero usted se puede encontrar no solamente con una defensa de algún punto en especial, uno va a encontrarse con el carácter del autor, con la honestidad del autor, con la integridad, la rigurosidad de un autor. Aunque, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con Anthony Oikema, porque obviamente tiene una postura reformada sobre las últimas cosas. Sí puedo decir que al menos es mucho más riguroso y más honesto que otros autores. Esta cita es un ejemplo de ello. Ahora, la cuestión del señorío de Cristo. Les hago una pregunta a ustedes.
¿Es necesario aceptar a Cristo? ¿Sí o no? Por supuesto, no estoy hablando de decisionismo, esa es otra cosa. Pero es importante estar de acuerdo con lo que el Señor dice. Entonces viene ahí el concepto de necesitamos aceptar o correr a la cruz, ¿cierto?, de Cristo, y aceptar a Cristo no solamente como nuestro Señor, sino también como nuestro Salvador, ¿cierto? Bueno, hubo un tiempo, ¿cierto?, en que autores como Larry Sperry-Sheffer, Sam Hodge y Charles Ryrie, ¿cierto?, insistieron en que no era necesario aceptar a Cristo como Señor, porque eso no era parte del requerimiento del Evangelio. Por supuesto que eso es un error, porque ¿cómo puede ser Jesucristo tu Salvador y no tu Señor? Eso está ligado, no podemos separarlo. Y lamentablemente estos buenos autores, fundamentalistas por un lado, trataron de enfatizar en demasía, ¿cierto?, la cuestión de que el señorío de Cristo no era necesario. Por eso que autores como John MacArthur escribieron este libro, El Evangelio según Jesucristo. Y básicamente este libro era para refutar a estos autores, que también no eran herejes, por si acaso. Ryrie, Hodge y Schaeffer no fueron herejes, simplemente quizás no fueron muy precisos en cuanto a este tema. Por eso, insisto, John MacArthur y otros han cuestionado y dedicaron un libro especial hablando de que Cristo, por supuesto, no solamente es nuestro Salvador, es también nuestro Señor. Para muchas personas les gustaría solamente que fuera su Salvador. Y déjame a mí hacer lo que yo quiera hacer en mi vida. Obviamente no estás aceptando al Dios de la Biblia o al Cristo de la Biblia. Si Cristo no es tu Señor, entonces tampoco puede ser tu Salvador. Ahora, Michael Black dice algo muy interesante que de alguna otra manera nos da luz sobre este tema, porque él dice, la cuestión aquí no es si algunos dispensacionalistas han afirmado una perspectiva del señorío, sino si la perspectiva del no señorío es un resultado necesario del dispensacionalismo. No sé si entendieron un poco la idea del profesor que lo clarifica. Una cosa es que autores puntuales tengan esta perspectiva, pero no es el sistema dispensacional que deriva o sugiere, ¿cierto?, el hecho de aceptar a Cristo solamente como Salvador y dejar a un lado el señorío. Eso no tiene nada que ver con el sistema dispensacional. Eso es otra cosa. Ahora, ¿qué es el dispensacionalismo? Quizás debería haber empezado al revés, ¿cierto? Lo más probable. Pero ahora vamos a entender un poquito esto del dispensacionalismo. Bueno, básicamente el dispensacionalismo tiene que ver con lo siguiente. Aquí algunas citas para que podamos leer. Una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Eso lo decía cierto Scofield. Paul Enns, en su teología sistemática, muy buena, la recomiendo, dice: el dispensacionalismo contempla al mundo como una casa administrada por Dios. En esta casa divina, Dios le da ciertas responsabilidades al hombre como administrador. Si el hombre le obedece detrás de esa economía o dispensación, Él le promete bendición. Si le desobedece, Él le promete juicio. De modo que en una dispensación hay tres aspectos a la vista: una prueba, un fracaso y un juicio. Dentro de las dispensaciones más comunes se conoce la primera dispensación como la dispensación de la inocencia. Y eso tiene que ver con, ¿cierto?, el tiempo en donde Adán y Eva vivieron. ¿Qué prueba tuvieron ellos? ¿Se acuerdan? No comer de la manzana, ¿cierto? No es una manzana. Del fruto, ¿cierto? Hay un fracaso y hay un juicio. ¿Cuál fue el juicio? La expulsión del huerto del Edén. Después de eso, obviamente, viene otra dispensación, ¿cierto? Y sucesivamente se dan otras más. Por ejemplo, ¿por qué usted en esta hora no vino y trajo un cordero para sacrificarlo? ¿Por qué no? Ya, porque ya no es necesario, pero porque eso también correspondía a la dispensación de la ley. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta de que son las dispensaciones? Son tiempos en donde, por supuesto, Dios trató de una manera especial con los hombres. Ahora, hay que tener cuidado con el hiperdispensacionalismo,
Sin duda que la Biblia muestra diferentes dispensaciones, ¿cierto?, en donde se van dando ciertas características. Ahora, otra declaración que nos ayuda a entender más todavía el tema de la dispensación. Una economía es una condición ordenada de las cosas. Hay varias responsabilidades que siguen el curso de la palabra de Dios. Una dispensación, o sea, un tiempo específico. Una economía, entonces, es ese orden particular o condición de cosas que prevalecen en una edad especial y que necesariamente no prevalecen en otra. Por ejemplo, la ley prevalece ahora. En cierto sentido, sí, pero ahora nuestra salvación no se basa en el sometimiento a la ley. De hecho, nunca fue así. Ahora se basa en la fe, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Ahora, es importante aclarar esto, ¿cierto? En un escrito que estoy escribiendo, también paralelamente, lo siguiente, y estudiando dije, no, esto es importante señalarlo. Cabe señalar que el dispensacionalismo no es un sistema de interpretación como suele señalarse, sino que es el resultado de un sistema hermenéutico propio al que se adhieren los dispensacionalistas. Esto es el método gramático, histórico, literal. Cuando yo interpreto la Escritura, tomo en cuenta la gramática, la historia y el significado literal, ¿cierto? A menos que el contexto me diga que debo tomarlo como una metáfora o como una figura retórica. Dicho en otras palabras, el teólogo dispensacional no aplica las dispensaciones para interpretar las Escrituras, sino que, y por el contrario, al interpretarlas por medio de un método coherente y consistente, como es el método gramático histórico literal, descubre que Dios deja ver en las Escrituras diferentes dispensaciones con características similares, pero a la vez con aspectos distintivos en los que Dios trata de una manera particular. Eso es importante entenderlo, porque muchas veces pueden enrostrarnos el hecho de decir, ustedes ponen una estructura al texto. No. Al leer las Escrituras del Génesis hasta el final te vas a dar cuenta de que hay dispensaciones o periodos que son diferentes el uno al otro. El periodo de la inocencia, ¿cierto? El periodo de la ley, el periodo de la iglesia, más bien dicho, porque en este tiempo estamos en la dispensación no de la gracia, es mejor llamarle periodo de la iglesia, porque gracia siempre ha habido gracia de parte de Dios. Ahora, elementos básicos del dispensacionalismo. Hay un dispensacionalismo sistematizado, ordenado, estructurado, que empieza, sí, es cierto, en el siglo XVIII, con Nelson Darby y así sucesivamente con otros hermanos, ¿cierto? Ahí se menciona una convención de la Biblia en el siglo XVIII, convenciones del Niágara, institutos bíblicos asumen o también se adhieren al concepto dispensacional, el Instituto Bíblico Moody, la Biblia de referencia Scofield, el seminario del Dallas. Ese es muy conocido por difundir el dispensacionalismo. Sin embargo, el dispensacionalismo básicamente se caracteriza por tres grandes ideas. Primero, que reconoce una distinción entre Israel y la iglesia. Nosotros no creemos en el nuevo Israel. No. Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa. Segundo, la creencia en que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Eso se llama pretribulacionismo. Prefijo que significa antes. Y también se habla del premilenarismo. ¿Creemos en un milenio espiritual o literal? Literal. Creemos, de acuerdo a la palabra del Señor, si la tomamos en serio, que Cristo va a reinar literalmente en esta tierra. Ahora, eso es lo primero. Estas tres distinciones del dispensacionalismo se dicen habitualmente que no existieron antes del siglo XVIII. Pero eso no es tan así, porque estas ideas, en cierto sentido, sí estaban mucho antes de que se sistematizaran por ejemplo, Nelson Darby. Ahora, es cierto que Nelson Darby, por supuesto, la sistematiza, la ordena y la empieza a hacer popular en el siglo XVIII. Eso es cierto. Sin embargo, las distinciones propias del sistema ya estaban presentes antes y lo vamos a ver después. Ahora, hay tres tipos de dispensacionalismo según los estudiosos. El dispensacionalismo clásico, que básicamente tiene que ver con lo que dijo y sistematizó Nelson Darby y Scofield, ¿cierto? ¿Hay algunas deficiencias ahí? Sí,
¿sí? Algunas, pero no llegan a considerarse, por supuesto, herejías. Posteriormente, otros teólogos, ya en el siglo XIX en adelante, empiezan a revisar el dispensacionalismo y a corregirlo, ¿cierto? A refinarlo un poquito más, y eso se llama dispensacionalismo revisado. Y ahí tenemos varios autores conocidos, como Larry Sperry Chafer, que fue el primer presidente del seminario del Dallas, John Waldron, también profesor, Whit Pentecost, también profesor en el Dallas, Charles Ryrie, también profesor en el seminario del Dallas, Feinberg, Alva McLean, Francisco Lacueva, ya es una persona más conocida, Elvis Carballosa, y así autores como Samuel Pérez Milos y John MacArthur. Aunque yo también categorizaría al dispensacionalismo de MacArthur o de Milos o de Carballosa con un dispensacionalismo más que revisado, sino re-revisado, en cierto sentido, porque no puede clasificarse dentro de eso. Y más aún, autores más modernos como muchos profesores del seminario de MacArthur, que de hecho han sido mucho más rigurosos y más finos en decantar el dispensacionalismo bíblico. Básicamente le llamo yo a eso dispensacionalismo bíblico. También hay un dispensacionalismo progresivo. Básicamente están relacionados estos tres autores, pero el dispensacionalismo progresivo en realidad se separa del dispensacionalismo porque trata de mezclar la teología del pacto, que también es otra cosa que quiero explicar, con el dispensacionalismo. O sea, trata de hacer una mezcla, tratando de buscar lo mejor de la teoría reformada y lo mejor del dispensacionalismo. Pero se pierden algunas distinciones propias del sistema, ¿cierto?, dispensacional en su esencia. Así que en realidad casi no llega a ser dispensacionalismo. Ahora, dispensacionalismo, Nelson Darby dividió, ¿cierto?, las dispensaciones, básicamente, y aquí hay ciertos cambios. Por ejemplo, del Edén al diluvio, él lo consideró una etapa. Después, en el tiempo de Noé, ¿cierto?, en adelante, otra etapa, hasta Abraham. Después, el tiempo de Israel, o sea, todo el Antiguo Testamento, gran parte, lo que podría conocerse como la ley. El tiempo de los gentiles, ¿cierto? También el tiempo del Espíritu y finalmente el milenio. Él observó que habían 7 periodos. Sin embargo, lo interesante es que antes de Nelson Darby hubieron otros autores que también habían observado o dividido la historia en diferentes periodos. Por ejemplo, antes de Nelson Darby estuvo Charles Hodge, que es un teólogo reformado, que vio 4 dispensaciones. De Adán a Abraham, de Abraham a Moisés, de Moisés a Cristo y de Cristo al final. Por ejemplo, si retrocedemos más atrás, Isaac Watts también vio 6 dispensaciones. John Edwards, ahí de hecho son mucho más que 6, ¿cierto? 11, casi 12. De hecho, en el siglo XVI, bastantes años antes que Darby, también Poiretz había visto 6 dispensaciones. Por ejemplo, la creación, la infancia, él ocupó esta forma metafórica, del diluvio a Moisés, ¿cierto? La niñez, de Moisés a los profetas, que llamó adolescencia, de los profetas a Cristo, él habló de la juventud, de la edad adulta y la renovación de todas las cosas. Entonces, ¿había dispensacionalismo antes de Darby? Claramente. Entonces, esto nos muestra que el dispensacionalismo no necesariamente empezó con Nelson Darby. Otros autores antes ya habían, de hecho, visto esta diferenciación. Ahora, Charles Ryrie le da o nos explica el sine qua non del dispensacionalismo. Si falta uno de estos puntos, ya no es dispensacionalismo. Pero esto fue una de las primeras definiciones que se empezaron a dar dentro del dispensacionalismo revisado. Noten el año de la cita, 1974. Ha pasado harta agua bajo el río y se ha redefinido o refinado el dispensacionalismo en el día de hoy, de hecho, por muchos otros autores. Y como dice él, el sine qua non del dispensacionalismo es, primero, reconoce que hay una distinción entre Israel y la Iglesia. ¿Eso es así? Por supuesto, eso es así. Cuando nosotros mezclamos las cosas, queda una ensalada, hermanos.
2, un enfoque a la hermenéutica llamado interpretación literal. Por supuesto, a lo mejor es demasiado minimalista esto, porque no significa que todo lo literalizamos. Y a lo mejor esta lectura, de hecho, Charles Ryrie no está pensando en el literalismo rígido, como habitualmente dicen los reformados, que nosotros interpretamos la Escritura. Son muy rígidos en aplicar la interpretación literal. No. Simplemente la interpretación literal trata de respetar lo que la Escritura dice, simplemente, y tomarla en serio. Si hay algunos párrafos que son metafóricos, hay que tener cuidado y considerarlos, por supuesto, sin duda. Tercero, la creencia de que el propósito subyacente de Dios en el mundo es la gloria de Dios. 3 conceptos. Ahora, sin embargo, y esto es importante verlo porque esto es un poco desactualizado, porque John Finberg ya en los 90s, él va a agregar 6 características del dispensacionalismo. Déjenme leerlas rápidamente. La creencia que la Biblia se refiere a múltiples sentidos del término como judío y simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque los reformados usan estos conceptos también de una manera particular. Y por eso Finberg se adelanta a esto y dice, ok, cuidado, depende del contexto en cómo se dé. Segundo, un enfoque hermenéutico que enfatiza que el Antiguo Testamento debe ser tomado en sus propios términos y no reinterpretado a la luz del Nuevo Testamento. Y ese es un tema clave en la interpretación reformada. Porque ellos piensan que debemos reinterpretar el Antiguo a la luz del Nuevo. Lo voy a estar viendo también en los próximos temas. Y por eso que Finberg se adelanta a decir, no, el Antiguo Testamento debe ser tomado en sus propios términos. Y me adelanto a decirles una de las razones más poderosas, es porque la mayoría de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento llevan la firma de así ha dicho Jehová. ¿Cómo puedes reinterpretar eso? No puedes reinterpretarlo. Tercero, la creencia de que las promesas del Antiguo Testamento serán cumplidas con el Israel nacional. Los reformados dicen, no, las promesas fueron ahora reenfocadas a la iglesia. No. Dios hizo promesas incondicionales. Está en juego su palabra. Aunque pasen 5.000 años más, 6.000 años más, 10.000 años más, yo sigo confiando en que eso se va a cumplir. Porque eso está firmado justamente con la firma de Dios. Dios ha prometido. Dios ha mostrado su palabra. O nos ha dado su palabra, o les dio su palabra también a los destinatarios de estas promesas. Cuarto, la creencia de que hay un futuro distintivo para Israel étnico, ¿cierto? Por supuesto, Dios va a restaurar a la nación de Israel. Hay un montón de versículos que lo dicen. Los profetas se dedican, en la gran parte de sus profecías, justamente a señalar, de hecho, la gran división de los profetas es juicio y restauración constantemente. Y la restauración siempre apunta justamente al reino milenial. Vamos a ver eso también en detalle en los próximos temas. 5. La creencia de que la iglesia es un organismo distinto. Por supuesto, la iglesia es diferente a Israel. Israel es un pueblo. La iglesia es la novia, ¿cierto?, de Cristo. 6. Una filosofía de historia que enfatiza no solo temas soteriológicos y espirituales, sino temas sociales, económicos y políticos también. ¿Por qué? Porque en el milenio no vamos a estar todos con arpas. No. Vamos a seguir haciendo trabajos para el Señor. Cada uno seguramente va a tener una función especial. Entonces eso es importante. Sin embargo, también el profesor Michael Black en el año 2015 también expande un poquito esto y me gusta mucho más lo que él hace con respecto a esto porque nos da una definición mucho más amplia de lo que es el dispensacionalismo. Dice, primero, el significado primario de cualquier pasaje de la Biblia se encuentra en ese pasaje. Por ejemplo, si yo leo, un pasaje que dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. No, esto significa cuando los gentiles entran en la iglesia. No, eso no significa eso. El texto quiere significar lo que quiere significar, lo que el autor se propuso escribir. Entonces, eso es muy importante. El significado primario de cualquier pasaje de la Biblia se encuentra en ese pasaje. El Nuevo Testamento no reinterpreta o trasciende los pasajes del Antiguo Testamento en una manera que anula o cancela la intención autoral original de los escritores del Antiguo Testamento. Habitualmente los autores reformados cuando ven Sión dicen, ok, aquí está la iglesia. No, Sión es Sión, punto.
a menos que el contexto lo diga, pero no hay un texto que diga que Sion tiene que ver con Israel, con la iglesia. Segundo, existen tipos, pero la nación de Israel no es un tipo inferior que se sustituyó por la iglesia. No, Israel era un tipo simplemente. La realidad es el nuevo Israel que es la iglesia. No, no es así. Tercero, Israel y la iglesia son distintivos, por lo tanto, la iglesia no puede ser identificada como el nuevo o el verdadero Israel. Cuarto, la unidad espiritual y la salvación entre judíos y gentiles es compatible con un papel futuro para Israel como nación. Quinto, la nación de Israel será tanto salvada y restaurada con una identidad y función única en un futuro reino milenario sobre la tierra. Eso es lo que creemos. ¿Por qué? ¿Porque lo dijo un dispensacionalista? Porque está en su palabra. Ese es el argumento para nosotros más potente. Ahora, sexto, hay múltiples sentidos de la simiente de Abraham, por lo tanto, la identificación de la iglesia como simiente de Abraham no anula las promesas de Dios a la simiente de Abraham de judíos creyentes. Yo sé que este es un tema amplio, pero al menos hasta aquí yo creo que podemos entender algunas cosas que son interesantes. El dispensacionalismo ha sido criticado, ¿cierto? Ha sido cuestionado, pero muchas de esas críticas básicamente son simplemente mitos con respecto al dispensacionalismo. Algunos lo han definido, ¿cierto?, escuetamente. Hay un dispensacionalismo, recuerden, clásico, que es el comienzo de la sistematización de ello. Después hay un dispensacionalismo revisado y hay un progresivo que en realidad se aparta bastante de ello. Autores como Charles Ryrie ha sido un autor clásico. Y si usted quiere saber algo de dispensacionalismo, les recomiendo leer estos libros. Lamentablemente ya no están siendo editados, pero por ahí hay unos PDFs. Pero si usted quiere conocer el dispensacionalismo, en primera instancia les recomiendo Dispensacionalismo Hoy, por ejemplo, de Charles Ryrie, y va a entender muchas cosas. Mejor aún si leemos a Michael Black, por ejemplo, en este libro, en donde claramente habla justamente de lo que le estaba diciendo. Dispensacionalismo, creencias esenciales y mitos comunes. Muy buen libro, muy clarito para entenderlo. No es técnico, lo que facilita mucho la comprensión. Diferencias entonces con la teología del pacto. ¿Qué es el dispensacionalismo? Recuerden, nosotros abrazamos el dispensacionalismo, ustedes también como iglesia en cierto sentido, no somos hiperdispensacionalistas. Lo importante del dispensacionalismo, recuerden, las marcas distintivas son que, reconoce que Dios trata con la humanidad por ciertos periodos, ¿cierto? En realidad el énfasis esencial del dispensacionalismo no es tanto separar tan rigurosamente las dispensaciones. Son 7 y justamente en este tiempo. Eso no es el énfasis. El énfasis más bien tiene que ver con la distinción entre Israel y la iglesia, ¿cierto? Tiene que ver con una creencia premilenarista y pretribulacionista, o sea, creemos en un reino literal y en un arrebatamiento antes o después de la tribulación. Antes de la tribulación, como una conclusión derivada no del dispensacionalismo, sino de una hermenéutica histórico-gramático literal, que también es un distintivo del dispensacionalismo, la interpretación literal de las Escrituras. Ahora avanzo, y esto es muy importante, quiero que pongan mucha atención en esto, porque cuando nosotros aplicamos a la Biblia un método de interpretación, ¿cierto? Cuando usted lee la Escritura, en cualquier pasaje que lee, uno automáticamente, hermanos, hace cierto ejercicio de interpretación y va reconociendo, ¿cierto?, que hay lenguaje, ¿cierto?, que debe considerarse literal, hay otros que pueden ser figuras retóricas. Eso lo aprendemos en la escuela, hermano. Yo sé que la mayoría de ustedes, después de la enseñanza media, no puso mucha atención, ¿cierto? Y tenemos que recordar cosas que son de gramática elemental. Pero bueno, también me ha sucedido a mí sin duda, sí, tengo que reconocerlo. Pero por eso es importante, hermanos, entender esto. Aplicar el método gramático histórico literal a la Escritura. Gramático tiene que ver, yo lo voy a explicar también posteriormente, de hecho voy a hablar un poco de la hermenéutica, sobre que debemos considerar las palabras y el lenguaje como tal. Dios se reveló por medio del lenguaje. Por supuesto que tenemos una traducción, entendámoslo en ese sentido. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Sin embargo, tenemos muy buenas traducciones. Entonces, démosle el sentido que hay que darles. Cuando aplicamos nosotros un método histórico gramático literal, por supuesto, que se llama la hermenéutica, esto de las reglas de interpretación, eso va a derivarnos en una teología y también va a derivarnos en considerar ciertas doctrinas.
más o menos esto es lo que hacemos. Ahora, cuando nosotros aplicamos un método gramático literal, nos encontramos con lo siguiente en la Escritura, en términos generales. Por ejemplo, abajo hablamos o encontramos que en Génesis 3:15 se revela un protoevangelio, ¿cierto? El protoevangelio en Génesis 3:15, cuando se habla de que Cristo va a pisar la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Y Él le va a herir en el calcañar. Bueno, ahí vemos una primera alusión a esto del protoevangelio. Vemos que en Génesis 49, del 8 al 12, miren, por favor, leamos ese versículo, que es muy interesante. Génesis 49. Ya desde el comienzo vemos, ¿cierto? Ya se avisora, ¿cierto? Esto del mesianismo de Cristo. Jacob bendice a sus hijos, ¿cierto? A cada uno de ellos le da una palabra en especial. Y noten el versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es un cetro? Es una especie como de, no de palo, pero algo que usaba el rey. Tiene relación a alguien que es regente, alguien que gobierna. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Lo más probable ustedes ya saben a quién se refiere ese término. Y noten, y a él se congregarán, ¿quiénes? Noten que aquí notamos, ¿cierto?, una de las primeras características que tienen que ver proféticas con respecto a lo que es el gobierno futuro del Mesías. A él se congregarán, ¿cierto?, los pueblos. Y dice, atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Y así sigue sucesivamente explicando, ¿cierto?, Jacob las palabras para cada uno de sus hijos. Aquí notamos claramente, ¿cierto?, que el cetro no va, como dice ahí, ser quitado de Judá hasta que venga Silo. Por supuesto que hay una interrupción en cuanto al cetro, porque recuerden que Israel, por su pecado, desaparece como nación. Tanto el reino del sur como el reino del norte se dividen, se separan, van al exilio, después vuelven, pero aún persiste una promesa futura de que va a venir un rey a quien no va a ser quitado el cetro. ¿Y quién es ese rey? Es Cristo. A él se congregarán, ¿quiénes? Pueblo. O a él se someterán, también dice otra versión. Entonces, si tú aplicas una interpretación literal, por supuesto, notamos aquí que hay palabras de Jacob y entendemos, ¿cierto?, que hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. A la luz de otros pasajes, si los comparamos, claramente esto es algo mesiánico. Seguimos y nos damos cuenta que hay pactos, y hay pactos objetivos. O sea, están ahí. Por ejemplo, el pacto, ¿cierto?, o el nuevo pacto, el pacto davídico, el pacto palestino de la tierra, el pacto mosaico y el pacto abrahámico. ¿Tienes que encontrarlos con lupa o están ahí súper claros? Están súper claros en la Escritura. No tienes que rescarbarlo y por aquí. No, están ahí. Se llaman pactos bíblicos. ¿Ya? Después seguimos leyendo y nos damos cuenta de que hay un pueblo y se llama Israel, que fue escogido por el Señor. Génesis 12 en adelante. Notamos que hay promesas incondicionales, hay juicio, hay restauración, se habla de un futuro reino. Después seguimos leyendo, hablamos de la iglesia, ¿cierto? O la iglesia como un misterio, porque eso es lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Estaba la iglesia en el Antiguo Testamento? A propósito, bueno, esa es una de las creencias de la teología reformada, que la iglesia, incluso algunos llegan a decir que la iglesia empezó en el Edén. La iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. La palabra eclesía, ¿cierto?, básicamente también puede ser traducida como asamblea y viene del hebreo kaal. Y claro, en la Septuaginta, estoy hablando en chino, ¿no? La Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y claro, en el Antiguo Testamento a veces la palabra kaal se traduce como eclesía. Y claro, algunos teólogos dicen, ahí está la iglesia. No, el concepto de iglesia simplemente en esos contextos, porque el contexto también nos da el sentido, significa una asamblea. Pero en el Nuevo Testamento lo que hace distintivo a la iglesia es que la iglesia es comprada por la sangre de Cristo. ¿Qué asamblea fue comprada por la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento?
¿Qué asamblea fue investida por el poder del Espíritu Santo? Ninguna asamblea. Eso ocurre en el Nuevo Testamento de manera distintiva. No ocurre en el Antiguo Testamento con ningún tipo de eclesía. Hechos, por ejemplo, menciona que estaba, cierto, Moisés en la congregación, y la palabra que se usa ahí es eclesía, pero se usa en el sentido de asamblea, no en el sentido de iglesia, cierto, que es llenada por el Espíritu Santo, que es comprada por la sangre de Cristo. Eso se llama falacia de los términos, en cierto sentido. A propósito del libro de A.W. Carson, que habla de falacias exegéticas, que es típico a veces que se usan para poder justificar una posición. Bueno, si seguimos leyendo, nos encontramos que en 2 Samuel, ¿cierto?, hay un trono que se habla, ¿cierto? Se habla del trono de David, se habla de que alguien va a venir y va a reinar en ese sentido. Él se llama el pacto davídico. Se habla de un reino milenial terrenal, quizás no se ocupa el concepto de milenial, porque Juan habla del reino milenial, pero sí se habla de una época, ¿cierto?, terrenal, en donde las cosas van a ser, ¿cierto?, pero tremendamente beneficiosas para Israel. Va a haber paz como nunca lo ha habido. De hecho, Daniel 9 habla un poco de eso también, muy interesante, Daniel 9:27, y también se habla de un estado eterno. Esa es la conclusión de leer la Escritura de manera literal. Sin embargo, en el siglo XVII apareció lo siguiente. Pongan atención, por favor, lo que aparece en su pantalla. Apareció algo en el siglo XVII. ¿Se gustaron los efectos especiales? Y lamentablemente en el siglo XVII muchos teólogos posteriormente a la Reforma vieron un concepto que llamaron teología del pacto. Qué interesante. ¿Cuándo se sistematizó el dispensacionalismo? Siglo XVIII, con Nelson Darby. Y la teología del pacto, una década antes simplemente. O sea, estamos bien parejos con el tema de la novedad, si podemos usar ese argumento. Pero el punto es que aquí la teología del pacto, ¿cierto?, se entremete entre la hermenéutica gramático-histórica, como algunos teólogos le llaman, o la hermenéutica gramático-histórico literal. Es como si yo tuviera lente, ahora uso lente, y esto se llama método histórico gramático literal. Entonces, yo respeto lo que es gramático, lo que es literal, respeto las figuras, ¿cierto?, de dicción, la retórica. Cuando Dios dice que tiene alas, ¿son alas? Es una expresión, ¿cierto?, antropomórfica para enseñarme a mí que Dios me cubre de la misma manera que lo haría una gallina cubre a sus polluelos. Es una figura metafórica. No está diciendo que Dios tiene alas. Entonces yo lo entiendo, usted lo entiende. Así leemos la Escritura. Sin embargo, sucede en el siglo XVII que se inventa este concepto de la teología del pacto. ¿Y qué quiere decir teología del pacto? Bueno, los teólogos del pacto vieron, no sé dónde, en la Escritura, que habían 3 pactos, ¿cierto? Aparte de los pactos bíblicos. ¿Cuáles son los pactos bíblicos? Los objetivos. Pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto mosaico, el nuevo pacto. Pero los teólogos del pacto, valga la redundancia, reformados en el siglo XVII, ellos consideraron que la Biblia también enseñaba que había un pacto de gracia, un pacto de redención y un pacto de obras. Y eso llegó a ser un segundo lente. Es como cuando vas al oculista te ponen vidrios, ¿se han fijado, no? Te ponen un vidrio, te ponen otro, y tú, ¿cómo ves? Bueno, ves lo que te ponen en el lente. Entonces la teología del pacto llegó a ser otro lente por el cual se interpreta la Escritura. Y claramente, si tú pones otro lente a lo que básicamente deberíamos usar exclusivamente, que es la hermenéutica gramático-histórica o gramático-histórico literal, llegaría, ¿cierto?, a conclusiones correctas. Pero ¿qué pasa si metes otro lente? Ahora, frente a esta nueva forma de leer la Escritura, aplicando el pacto de gracia, el pacto de redención, el pacto de obra, surgió un concepto que se llama la prioridad neotestamentaria. El teólogo reformado dice que el Nuevo Testamento debe estar por encima del Antiguo Testamento. De hecho, va a ir más allá, porque va a decir de que el Nuevo Testamento reinterpreta al Antiguo. Voy a explicar esto con más detalle,
¿cierto? También, así que no se preocupen. Esto también les lleva a los reformados a tener una hermenéutica bipolar. Van a tener que ir al psiquiatra. No. ¿Qué significa bipolar? Un día así, un día acá. Porque ellos sí que aplican la hermenéutica histórico-gramático-literal, sí la aplican. Pero cuando llegan a la profecía, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a espiritualizar los textos. Van a alegorizar en cierto sentido. Quizás esa palabra es muy fuerte, pero sí van a espiritualizar bastante. Y espiritualizar y alegorizar son bien parecidos, son primos. Ahora, ¿cuál es la conclusión de leer la Escritura bajo este lente? Bajo el lente de la teología del pacto. Recuerden que la teología del pacto cree que Dios hizo 3 pactos más. Ahí tienen algunos versículos que lo defiendan, pero en realidad no son realmente argumentos sólidos. Si alguien lee, por supuesto va a concluir lo siguiente. Primero, elimina todo lo anterior, no lo va a aceptar porque la teología del pacto lo que hace es ver lo siguiente. Por ejemplo, se da mucho sentido la teología del reemplazo. A propósito, cuando alguien menciona la palabra teología del reemplazo, lo más probable el teólogo reformado que conoce más bien su teología va a decir: yo no soy un teólogo del reemplazo, soy un teólogo de la teología del cumplimiento. Voy a explicar también la diferencia. En el fondo es un resquicio simplemente, porque en el fondo es lo mismo. Solamente es más suave nomás el concepto de teología del cumplimiento. ¿Por qué? Porque ellos tratan de decir que las profecías del Antiguo Testamento no se cumplieron en Israel porque Israel fue desobediente. Así que se cumplen en la iglesia, pero espiritualmente. Entonces, viene el concepto del nuevo Israel, ¿cierto? El nuevo Israel es la iglesia. Hay un solo pueblo, ¿cierto? Recuerden que Israel es considerado como un solo pueblo. Romanos, ¿cierto? Pablo dice: ha desechado Dios a la iglesia. ¿Qué responde él? Dice a la iglesia. ¿Cómo dice? Ha desechado Dios a su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo que escogió Dios? Israel, ¿cierto? Pero Efesios 2:14 dice que de ambos hizo un... ¿Cómo eso? Vamos a ver eso también. Pero mi punto es, si tú lees la Escritura bajo el lente de la teología del pacto, te encuentras y vas a llegar a las siguientes conclusiones. Sion se transforma en la iglesia en algunos casos. Hay un solo pueblo, el milenio no es terrenal, no es literal, es figurativo. Interesante, en Apocalipsis 5 se habla de 2 resurrecciones. Para los reformados la primera resurrección no es la resurrección que conocemos, es cuando aceptas al Señor y eres regenerado. Curioso, nunca se relaciona la palabra anastasis, ¿cierto?, que es la palabra resurrección, con la conversión. Pero ellos lo relacionan de esa manera porque eso encaja o no violenta su estructura, sus conclusiones. La era presente y la era venidera, esa es más o menos la manera que ellos ven toda la escatología, la era presente y la era venidera. ¿Dónde cae el milenio en esta forma de mirar? No cae. Por eso que ellos, chao con el milenio, lo espiritualizan. Trono de David en el cielo, ellos confunden estos dos conceptos. ¿Dónde está Cristo ahora? A la diestra del Padre. ¿Cuál es la locación de la diestra del Padre? ¿Es celestial o terrenal? Celestial, ¿cierto? ¿Dónde va Cristo a reinar? ¿En el futuro, en el reino milenial? ¿En una locación celestial o terrenal? Terrenal. Entonces ellos van a decir que a la derecha del Padre es lo mismo que estar en el trono de David, en cierto sentido. Pero son dos cosas diferentes. Y algunos reformados también caen en lo que se conoce como el paidobautismo. ¿Qué significa eso? El bautismo de los niños. ¿Por qué? Porque aplican una interpretación, ¿cierto?, basada en la teología del pacto que surgió en el siglo XVII. Ahora, diferencias en la exégesis, ¿cierto?, la teoría de la reinterpretación testamental y Cristo como la clave hermenéutica. Esto es importante porque es uno de los pilares de la teología reformada. Y por eso nunca no vamos a entender con ellos, jamás. Me refiero en estos temas, ¿me entiendes? Ahora, por ejemplo, George Eldon Land, un gran autor reformado, escribió lo siguiente.
era premilenarista histórico, ¿ya? Creía en un milenio literal, pero no creía en dos venidas, como dicen ellos, el rapto y la segunda, creen en una. El hecho de que el Nuevo Testamento frecuentemente interpreta las profecías del Antiguo Testamento de una manera no sugerida por el contexto del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento deben ser interpretadas a la luz del Nuevo Testamento para encontrar su significado más profundo. Noten, él lo está diciendo muy suavecito. Esas profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento hay que interpretarlas a la luz del Nuevo Testamento. Pero en el siguiente comentario lo dice más directamente. También es posible que la expectativa del Antiguo Testamento de un reino en la tierra, reconocen que el Antiguo Testamento revela un reino en la tierra, pueda ser, ¿cómo dice ahí? Reinterpretada por el Nuevo Testamento en un conjunto de bendiciones en el reino. ¿Se dan cuenta? Eso se llama espiritualizar la Escritura. Los términos de Dios en el Antiguo Testamento se prometen, ¿cierto? O Dios promete un reino no espiritual, no virtual. De hecho, ahora estamos en una era muy virtual. Los chicos tienen clases virtuales. El reino prometido, los profetas, de manera pero contundente, ¿es un reino virtual? Bueno, los reformados creen eso. Creen que ese reino se cumple en la iglesia hoy, de manera espiritual. De hecho, este autor, ¿cierto? King Rindelbarger dice lo siguiente. De hecho, él es directo. Noten. Si los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan la profecía, ¿cómo? ¿Los autores del Nuevo Testamento espiritualizan el Antiguo Testamento? Él lo está diciendo. Noten, si los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan las profecías del Antiguo Testamento aplicándolas en un sentido no literal, entonces el pasaje del Antiguo Testamento debe ser visto a la luz de esa interpretación del Nuevo Testamento, no viceversa. ¿Qué está diciendo este autor? Que es legítimo espiritualizar. ¿Por qué? Porque supuestamente, ¿cierto?, el Nuevo Testamento espiritualiza el Antiguo Testamento. Avanzo. ¿Conocen este libro? Pastor Sugel dice lo siguiente. Ellos, los profetas, eran incapaces de entender plenamente sus propios escritos porque carecían de la luz que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. ¡Wow! Media sospechosa la cita. Si bien es cierto, hay muchas cosas que ellos no conocían, ellos entendían más de lo que habitualmente nosotros creemos, porque fueron inspirados por el Señor. Ahora, noten lo que él añade. Jesús los amonesta por su falta de entendimiento. Esto alude al pasaje de los discípulos camino a Emaús cuando conversan con el Señor. ¿Se acuerdan? Y Sugel dice, Jesús los amonesta por su falta de entendimiento, pero al mismo tiempo les provee la clave que necesitaban para poder interpretar las Escrituras correctamente. Ojo con esto. ¿Cuál es la clave para interpretar correctamente las Escrituras? Él dice, Jesús le proveyó la clave que ellos necesitaban para interpretar toda la Escritura. Si lo colocaban a él en el centro de la historia redentora, el significado de los textos bíblicos se abriría delante de sus ojos. ¿Qué es lo que está diciendo Sugel? De acuerdo a lo que dice Lucas 24, es que Cristo supuestamente les había dado una clave de interpretación, porque Cristo es el centro de la Escritura. Y eso es cierto en cierto sentido, sí. Pero ¿les estaba dando una clave de hermenéutica interpretativa? Déjenme avanzar en esto. El pastor Alex Figueroa, que también conozco de manera personal, muy buen creyente, muy buen hermano, dice lo siguiente, por supuesto ahí no estamos de acuerdo, él habla un poquito, porque si creyeses a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Ojo con esto, porque esta es la conclusión de este pasaje o de estos pasajes que hace el pastor Alex. Y de hecho, toda la línea reformada. Lucas 24 le habla aquí Cristo a los caminantes que iban hacia Emaús y les dice, y nosotros decíamos que esa división de Moisés, los profetas y los salmos era como ellos dividían todo el Antiguo Testamento. Eso es cierto. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento eran las tres divisiones, la Tanaj, que se llamaba profetas, Moisés y salmos. Entonces Cristo mismo está diciendo, yo,
Yo soy la clave para que ustedes entiendan lo que está en todos los profetas, en Moisés, en los Salmos. Ojo con esto. Segunda parte. Sí, dice el pastor Alex, porque lo repite en otra de sus exposiciones. O sea, bueno, lo afirmé de esa manera también. Es que el mismo Cristo lo dijo de esa manera. Algunos hoy en día dicen que el Antiguo Testamento debe tomarse en sus propios términos. ¿Quiénes dicen eso? Nosotros. Pero eso es un grave error, porque están ignorando esa clave que Dios dio y que el mismo Jesús dio para interpretar el Antiguo Testamento. Entonces se hace necesario hacer algunas preguntas. ¿Cristo dijo realmente que Él era la clave? ¿Dijo yo soy la clave interpretativa? ¿Cristo está en todos los profetas y en todo Moisés y en todos los salmos? Eso estaba diciendo el Señor a los discípulos de Emaús, por lo tanto hay que interpretar cristocéntricamente la Escritura. 3. ¿Es un grave error tomar las promesas de Dios a su pueblo en sus propios términos? Como Dios las dio porque ahora el Hijo cambió esos términos. Esto es muy interesante porque de una u otra manera lo que está haciendo la teología reformada es decir que el Hijo está cuestionando al Padre. ¿Me entienden? Y que ahora debemos interpretar las Escrituras a la luz de Cristo porque en Cristo se cumple todo. Es cierto, en Cristo se cumplen, pero aún faltan muchas profecías por cumplirse. Y no todo se cumple o se absorbe en Cristo, sino que Él las lleva finalmente al cumplimiento final. 4. ¿Dios dio esta clave aquí en Lucas 24 para interpretar correctamente el Antiguo Testamento? Por supuesto que no hay nada en el texto que lo diga. ¿Dice el texto que Jesús nos dio una clave para interpretar todo el Antiguo Testamento? Y esta es la tesis que tiene que ver con la tesis, ¿cierto?, de la reinterpretación testamental. Si pones a Cristo en el centro, entonces todo tiene sentido. Sí, todo tiene sentido alegóricamente. ¿Cristo es el centro de la historia redentora? Por supuesto. Pero Cristo no está dando ninguna clave, todo lo contrario, Él está afirmando, ¿cierto?, el hecho de que las Escrituras debían de cumplirse, no que debían reinterpretarse. Ahora, de hecho, en Lucas 24, uno de los versículos mencionados dice ahí, leamos todos juntos, la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No es importante eso. Pero miren, dice literalmente, explicó a ellos en todas las Escrituras las cosas acerca de Él. Ahí dice ta peri eautu. ¿Qué significa eso? No está diciendo que todas las Escrituras hablan de Cristo en todos lados, sino que les mostró en todas las Escrituras las cosas acerca de Él. En ningún momento Jesucristo dijo, ustedes me van a encontrar en todos lados, hasta en Cantar estoy. Wow. Me gusta la explicación que hace el profesor Chu en este libro, otro libro recomendado. En primer lugar, el texto no afirma que Jesús interpretara que todas las Escrituras eran acerca de sí mismo. Declara que expuso las cosas respecto a sí mismo que están por todas las Escrituras. La afirmación no consiste en que todo en las Escrituras trata sobre Cristo, sino más bien que Jesús recorrió todo el Antiguo Testamento para mostrar los pasajes pertinentes respecto a sí mismo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, por eso que no podemos interpretar la Escritura cristocéntricamente, sino cristotélicamente. Ya, pero ese es otro tema, un poco más complicado. Lo pueden ver en internet, hay varios estudios sobre eso, muy interesante. ¿Cristo es el centro de la salvación, el centro de la historia? Sí, sin duda, sin duda. Pero no debemos imponer a Cristo en un texto que no está. Eso es torcer la Escritura. ¿Y saben quiénes tuercen la Escritura? Las sectas tuercen la Escritura. No estoy diciendo que estos hermanos sean una secta, no. Pero eso es un error. Ahora, la revelación progresiva, aquí estoy entrando ya a la última parte. ¿Qué entendemos por revelación progresiva? ¿Pablo recibió la misma revelación que Moisés, por ejemplo? No, obvio. Hay un progreso en la revelación. Va avanzando. Con Cristo, por supuesto, esto se expande. Ahora, ¿cómo entiende la teología reformada la revelación? La entienden de esta manera. ¿Qué ven ahí ustedes? Una pirámide, ¿cierto? Por eso es que hablamos de revelación progresiva reformada. Es una especie como de pirámide supratestamental. Supra significa encima.
Ellos piensan que Jesús y los apóstoles, ¿cierto?, están en una clase de pirámide. Es como los gobiernos piramidales. La Iglesia Católica tiene un gobierno piramidal, ¿cierto? Algunas iglesias pentecostales también tienen un gobierno piramidal, donde tienen un obispo, ¿cierto? Bueno, la idea de la revelación reformada se parece mucho a esto. Jesús y los apóstoles reinterpretan al antiguo, de acuerdo a Lucas 24. Y de hecho se mencionan muchos versículos como evidencia de que los apóstoles reinterpretaron el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos de ellos en estos días. Sin embargo, lo que propone o lo que sugiere la Escritura con respecto a la revelación progresiva es esto. ¿Qué ven ustedes ahí? Una complementariedad. Los apóstoles no reinterpretan, complementan a los autores del Antiguo Testamento. No les dicen, ustedes estuvieron equivocados porque no tenían toda la verdad. No, ellos complementan la revelación. Es una revelación progresiva, no subversiva. En este caso, que niega lo que ellos dijeron. Eso es importante entenderlo. Hay un consenso. Los autores del Nuevo se suman a este consenso revelatorio, pero no reinterpretan el Antiguo Testamento. Eso es importante entenderlo. Ahora, vayan a Zacarías 9:11, con esto ya voy finalizando. Zacarías 9:11, por favor. Este es un ejemplo de la interpretación cristocéntrica o la hermenéutica cristocéntrica. Quédense ahí por un momento si pueden leer el capítulo 9, los primeros versículos también, para que vean ustedes ahí también el contexto y podamos entender a qué se está refiriendo el profeta. Zacarías 9, ¿cierto? Zacarías es un profeta posexílico, ¿ya? Él habla muchas cosas, tiene que ver con algunas profecías, obviamente sí, en su contexto, pero también está mirando hacia el futuro. Si nosotros leemos del versículo 9 en adelante, dice, alégrate mucho, hija de Sión, ¿cierto? Bueno, eso obviamente está refiriéndose a Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Interesante. ¿Cuándo llega a cumplirse esto? Sí. Entrada en triunfada de Jerusalén, justamente porque él obviamente cumple esa profecía. Pero noten qué interesante que el versículo 10 está ligado al versículo 9. Es una profecía que se llama discurso profético, que no se cumplió en el primer siglo. Dice, y de Efraín, recuerden que esa conjunción ahí es hilativa, eso va a continuación, no es algo separado. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. ¿De qué está hablando ahí? ¿De que va a andar en surf? ¿Qué? No sé. ¿En bote? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir el texto? Habla de su señorío. ¿Se acuerdan las palabras de Jacob a Judá? ¿Qué nos recordaba? Hablaba del cetro, de que a él se congregarán, ¿quién? Todas las naciones. Noten lo que dice Zacarías. Y de Efraín, eso uno puede entenderlo. Ok, Efraín, claro, era una tribu, ¿cierto? También. Destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¿Cuándo? Pero dice a las naciones. Es algo universal. Sin duda que en el primer siglo hubieron de todas las naciones. Pero aquí está hablando no solamente de que Él va a hablar paz a las naciones, sino que su señorío será sobre mar a mar. ¿Qué quiere decir la expresión de mar a mar? Del último extremo hasta el final.
¿Cuándo el Señor ha manifestado su señorío en ese sentido? Aún no ha ocurrido eso. Hay que espiritualizarlo entonces. Noten. Y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Si uno lee los demás profetas, esto se repite muchas veces. El reino del Mesías, su señorío. De hecho, desde el Génesis se viene comentando. Ahora, noten el versículo 11. Esto nos aterriza a aspecto histórico. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Ahora, la pregunta, obviamente es muy importante aquí, ¿cierto? Cuando dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, ¿a quién se está refiriendo? ¿Escuché por aquí? A la hija de Sión, sí, también. Ahora, noten que en el contexto, ¿cierto? Si nosotros leemos, por ejemplo, en el contexto, notamos que en el versículo 20 del capítulo 8, es muy interesante también, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde me remite este pasaje? Entendemos nosotros, obviamente, al reino milenial. Noten lo que sigue diciendo. Y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Noten quién lo está diciendo. No dice así, lo ha dicho John MacArthur. Dice, así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Cuándo ha ocurrido eso? No sé si siguen tirándole misiles a Israel, pero hace un tiempo atrás eso es lo que estábamos viendo en las noticias. Todo el tiempo, ¿cierto? Israel ha sido constantemente, ¿cierto?, atacado. Y aún quedan muchas cosas que van a suceder. Pero siempre la Biblia revela que va a haber un tiempo en donde va a haber paz en Jerusalén. Y las naciones van a ir a escuchar la palabra de Dios ahí. Ahora, si volvemos aquí, cuando dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El profeta Zacarías está diciéndole a la audiencia original, ¿cierto?, que Dios los ha sacado del cautiverio. Porque Zacarías también es un profeta posexílico. Está hablando de la profecía a largo plazo, pero después el profeta se remite a los hechos históricos de su momento. Y aquí dice, y tú también por la sangre de tu pacto, Israel hizo un pacto con el Señor, más que uno. Pero hay un pacto que Dios hizo con ellos. Y dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y eso en cierto sentido históricamente se cumplió. Porque Israel fue, obviamente, por supuesto, fueron exiliados a Babilonia, pero regresaron a su tierra. ¿Quién los sacó? El Señor los sacó. Dios los llevó allí, por supuesto, por castigo, pero también Dios los sacó. Ahora, noten si seguimos leyendo para que entendamos a quién se está refiriendo. Sabemos que es Israel, pero notemos el texto. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Por supuesto que hay una restauración posterior al exilio, pero hay una restauración que apunta mucho más allá y tiene que ver con el reino del Mesías. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión. Eso es una referencia, por supuesto, a Israel. Contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con el viento del sur.
Jehová de los ejércitos los amparará. Y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y noten, y salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Si ustedes notan en el versículo 16, la expresión en aquel día habitualmente tiene que ver con el final de la era. No en el momento histórico de la vuelta de Babilonia, sino al final, en la segunda venida. ¿Por qué? Porque las características de esta expresión es propia de ese contexto. Y los salvará en aquel día. De hecho, ya Zacarías está escribiendo a una audiencia que viene del exilio. Ya han sido rescatados, pero aún queda otro rescate posterior que apunta hacia el reino milenial. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. ¿Cuándo Israel ha sido enaltecido en su tierra? Si uno conoce un poco la historia de Israel, es bastante reciente su reconocimiento como nación, en el 1947, si no me equivoco. Pero de ahí en adelante, ¿cuántos problemas y conflictos bélicos ha tenido con las naciones circundantes? Y los sigue teniendo hasta el día de hoy. Pero el texto dice que Dios, ¿cierto?, los va a salvar como un rebaño y los va a tratar como piedras de diadema y serán enaltecidos en su tierra. Eso tiene que ver con el contexto de la segunda venida. Ahora, volvamos al versículo 11 antes de mostrar lo que quiero mostrarle. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, ¿cierto? Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Muy interesante porque eso nos remite al contexto histórico. Vienen del exilio, Dios los sacó de ahí. Ahora, ¿qué hace el autor reformado aplicando la hermenéutica cristocéntrica? Esto de aplicar en cada pasaje y tratar de ver a Cristo. Eso es loable, sin duda. Tratar de exaltar a Cristo. Pero no llega a ser loable cuando tú tratas de presionar a Cristo en un texto en donde no aparece. Eso es torcer la Escritura. Ahora, noten cómo este autor interpreta este pasaje. Ahí está nuestro versículo, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, yo te he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Lo más probable, ¿cierto?, como dicen algunos autores, esto se refiere, por supuesto, al contexto de inmediato. Israel viene del post-exilio. Ahora, noten cómo un autor reformado interpreta este versículo. En respuesta al cumplimiento de Cristo a todas las condiciones, el Padre le dice, y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos, aquellos que le fueron dados desde antes de la fundación del mundo, pero que en Adán incurrieron en condenación de la cisterna en la que no hay agua. ¿Dónde está Cristo en el texto aquí? ¿Por qué Pin relaciona, ¿cierto?, en este caso, a quienes Dios ha salvado del exilio con aquellos que le fueron dados desde antes de la fundación del mundo? Un ejercicio normal, riguroso del texto, ni siquiera tan riguroso. No está hablando, hermano, de que en cumplimiento de Cristo a todas las condiciones que el Padre le dice. ¿A quién está diciendo Zacarías estas palabras? A Israel. Entonces, esta es una forma, ¿cierto?, de aplicar esta hermenéutica cristocéntrica. Es loable querer ver a Cristo en todos lados. Pero ¿qué pasa cuando Cristo no está en un texto y tú lo impones al texto? Estás diciendo o estás haciendo decir a la Biblia algo que no quiere decir. Sin duda que es loable exaltar a Cristo, pero esto ya no es loable porque esto es torcer el texto bíblico. Ahora, algunas conclusiones finales. El dispensacionalismo no es popular, hay muchas caricaturas y calumnias. Eso tenemos que tenerlo claro. Sabemos que son calumnias y muchas
simplemente caen en la categoría de caricatura. Segundo, los elementos esenciales del dispensacionalismo no empezaron con Darby. De hecho, el concepto de dividir la historia en 7 o en 6 o en 5 era una idea que estaba incluso ya arraigada en otros autores antes que Nelson Darby. Los elementos esenciales del dispensacionalismo, como la distinción entre Israel y la Iglesia, ¿cierto? El premilenarismo, el pretribulacionismo, ¿cierto? Pretribulacionismo, también fueron sistematizados en el siglo XVIII. Sí, eso es cierto, pero también veremos que esas ideas también estaban antes, mucho antes que Nelson Darby. Tercero, el dispensacionalismo no fue una propuesta de neófitos, por el contrario. De hecho, los autores que yo mencioné, Nelson Darby habitualmente se lo ensucia, se lo enrostra, pero fueron estudiosos de las Escrituras. No fueron personas que andaban dando la hora. Más aún, Larry Sperry Sheffer, Silas Riley fueron teólogos, ¿cierto?, que fueron reconocidos eruditos en sus materias. Habitualmente se habla mucho acerca del dispensacionalismo como algo surgido de la falta o de la ignorancia bíblica. La historia dice lo contrario. Por supuesto que hay un dispensacionalismo revisado y uno bíblico que es mucho más refinado, eso es cierto. El dispensacionalismo no es un sistema de interpretación como lo es la teología del pacto. La teología del pacto es otro lente que te pones. Y eso es complicado cuando lees las Escrituras. El pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia no aparecen explícitamente en las Escrituras. Son inferencias que se hacen del texto, que no tienen solidez doctrinal. Sin embargo, es una creencia muy fuerte en el ala reformada. Quinto, el dispensacionalismo propone una hermenéutica coherente y consistente. O sea, el método, ¿cierto?, gramático, histórico, literal. Esa es la forma en que nos aseguramos de interpretar correctamente las Escrituras, considerando, por supuesto, las figuras retóricas como lo que son figuras retóricas o vehículos, ¿cierto?, que tratan de poder llevar un mensaje por medio de la retórica para que entendamos mejor. Sexto, la hermenéutica histórico-gramático-literal es lo elemental en el tópico. Generalmente el punto tiene que ver con hermenéutica. ¿Cuál es tu hermenéutica? ¿Eres bipolar en tu hermenéutica? Si eres bipolar, obviamente vas a espiritualizar la Escritura. Pero si aplicas un método histórico-gramático-literal desde Génesis a Apocalipsis, vas a llegar a conclusiones saludables. Porque eres coherente al interpretar las Escrituras. Respetas la gramática, respetas el sentido, ¿cierto?, histórico en donde se da, y también respetas lo que es literal. Cuando Dios promete algo, no quiere que nosotros lo interpretemos como, no, eso es simbólico. La salvación es simbólica. No, es algo real, basado en un hecho real. La cruz de Cristo, eso es real. Bueno, hermanos, espero que en este comienzo, ¿cierto?, podamos haber entendido algunas cosas. Era necesario hablar de esto, el estatus de la escatología. Hay mucha crítica, mucha crítica al dispensacionalismo. Espero que podamos haber entendido. Yo sé que hay muchas cosas que a lo mejor pueden quedar en el tintero, pero después le preguntan al pastor Adiel, así que no hay problema. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por poder a lo mejor tocar algo que es paralelo en cierto sentido, porque se deduce de tu palabra, las doctrinas de las últimas cosas. Padre, el ánimo de nosotros, sin duda, es conocerte más y conocer lo que tu palabra quiere enseñarnos, no lo que los hombres pudieran proponer. Sin duda queremos respetar a otros que no piensan diferente, queremos tener cuidado de no calificarlos de mala manera, pero también, Padre, tenemos que reconocer que sin duda también hay errores, se cometen interpretaciones erróneas y nosotros queremos obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a poder respetarla y poder tener este espíritu también de poder trazar bien las Escrituras, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.